Muchos saben que a mí me encantan las películas. La vivo viendo allí mis peliculitas. No por Netflix, pero... Y una de mis películas favoritas cuando era niño era Toy Story. Me llamaba mucho la atención que los juguetes cobraran vida y se la pasearan por ahí, aunque siempre me dio curiosidad que cuando llegaba Andy, ellos siempre se hacían los muertos. ¿Por qué? ¿Cómo? No lo sé, pero era como una ley entre juguetes. Y bueno, estos juguetes tenían voluntad, estaban vivos y todo chévere, fueron creados con un propósito. Pero ¿qué fuera sucedido si esos juguetes se fueran rebelados contra sus creadores? ¡Wow! Gran escenario. ¿Acaso no fuera tenido su creador el derecho para destruirlos? ¿Sí? Juguetes defectuosos, juguetes malvados que matan gente como Chucky, merecen ser quemados, destruidos. Otra película que lo ilustra mejor, Pequeños Guerreros. Unos juguetes con unos microchips ultra avanzados que lo sacaron a la venta sin ni siquiera saber lo que estaban creando. Resulta que los juguetes comenzaron a matar gente y hacer desastres por toda la ciudad. Pregunto, ¿no tendrían sus creadores el mismo derecho de destruir a estos juguetes? Sí, porque son juguetes malvados. Y muchos de estos juguetes fueron destruidos en la película. Y nadie se sintió mal, porque eran juguetes malos. ¿Y qué pasaría todavía más absurdo si los juguetes le dijeran a sus creadores, ¿por qué me hiciste así? Yo no quiero ser de esta manera, yo quiero ser de otra manera. ¿No es algo absurdo? Bueno, esta es la misma analogía que usa Pablo en esta porción de Romanos. Nos lo ilustra con un alfarero. Y hay un problema filosófico cuando hablamos de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Y es el siguiente. Si Dios es soberano y gobierna todo y se cumple su voluntad, ¿qué sucede con las criaturas? ¿Tenemos voluntad? ¿Tenemos libres albedrío? ¿Hasta dónde llega nuestro libre albedrío con la soberanía de Dios? ¿Somos responsables o es el destino que ya está predeterminado el que juega ese papel? Es un dilema filosófico que no solamente la Biblia aborda, sino miles de filósofos a lo largo de la historia, y no me voy a meter en ese tema. Solamente digo que es un tema muy complicado que los romanos tuvieron que enfrentar. Los llamados de Cristo, le dice Pablo. Los judíos seguramente estaban alarmados porque no entendían cómo funcionaba esto de la soberanía de Dios y de la voluntad humana. Pero su mayor preocupación era las promesas de Dios. ¿Cómo es que Dios ha cumplido sus promesas si Israel rechazó totalmente el Evangelio? ¿Por qué Israel no creyó si Dios dijo, estas promesas son para ti? ¿Fallaron las promesas de Dios? ¿Cómo es que la elección de Israel ilustra nuestra elección? ¿Es Dios injusto por escoger a algunos y dejar a su suerte a otros? ¿Dios endurece el corazón de las personas o son ellos mismos los que se endurecen? Y bueno, supongo que nosotros también tendremos las mismas preguntas, ¿o no? Porque a todos nos cuesta aceptar estas doctrinas. A otros ni siquiera les importa. Dicen, hay doctrinas más importantes que esta, ¿por qué nos vamos a meter en esto? Y seguramente obviarían Romanos 9 y no lo predicarían en su iglesia. Pero es mi deber como predicador exponer todo el consejo de Dios, no solo el pedacito que me conviene, todo el consejo de Dios. Y tú necesitas entender esto, hermano, y necesitas abrazarlo, porque solamente al entender esta doctrina, tu gozo estará completo.
le darás gloria a Dios y finalmente tendrás humildad al dirigirte hacia Él. Y sé que quieres algo más práctico, algo que puedas poner más en tu vida diaria, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Y Romanos 9 no es la excepción, es para ti y va a edificar tu vida de gran manera. Va a afectar tu orgullo, tu ego y cómo nos oponemos hacia Dios. Pero es necesario esto. Pablo dice, hermanos, Dios sí cumplió sus promesas. No falló. Y no las cumple con injusticia, sino con misericordia. Dios tiene un plan soberano desde la eternidad. Y es que fuimos salvados para la gloria de Dios. Así se titula el sermón de hoy. Salvados para la gloria de Dios. Y la idea principal que necesitas recordar de todo este sermón es la siguiente. Dios tiene el derecho de salvar por misericordia a un pueblo para su gloria. Y realmente anhelo que pares, que te detengas de pelear con Dios para que agradezcas por su gracia, por su misericordia. Y lo vamos a ver en 3 puntos. La respuesta de Pablo a por qué Dios muestra misericordia de esta manera, de estas formas y no de otra. Bueno, por 3 razones. La primera, porque Dios tiene el derecho de hacerlo. La segunda, porque Dios tiene un propósito para hacerla. Y la tercera, porque Dios lo anunció de antemano. Dios tiene el derecho, Dios tiene un propósito y Dios ya lo anunció en el pasado. Pero antes de comenzar, veamos un poquito el contexto. Romanos 9 comienza hablando acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su promesa, a la promesa que le hizo a Israel, porque la preocupación de Pablo es, si Israel no creyó en Cristo, sino que lo rechazó, crucificaron al Mesías, entonces, ¿qué pasa con las promesas de Dios? ¿Quedaron en el olvido? ¿No se cumplieron? ¿Fallaron? Y Pablo dice, no fallaron. Y ahí lanza una doctrina que demuestra que la promesa de Dios no falló. La elección del Israel espiritual. Pablo dice que hay un pequeño remanente dentro de Israel, escogido por Dios, que son el verdadero Israel de Dios. Que no todos los israelitas son Israel. Porque desde el pasado vemos que no todos los hijos de Abraham fueron el pueblo de Dios. Ismael también fue hijo de Abraham, pero Dios escogió fue a Isaac. Que los gentiles, es decir, los que no son judíos, somos incluidos en el pueblo de Dios, somos incluidos en el Israel espiritual de Dios. Así que Él es fiel a sus promesas. Pero para demostrar esto, Él usa la doctrina más controversial de la historia de la iglesia, la elección. ¿Y por qué Pablo usa un tema tan controversial, Ginger? Bueno, no lo sé, solamente sé que es tan sublime, tan necesario, que solamente en el Nuevo Testamento la palabra predestinados o escogidos para salvación aparece más de 11 veces. Y la frase Dios elige para salvación aparece más de 10 veces en las cartas. Así que sé que muchos de mis hermanos arminianos que tienen la postura contraria estarán en desacuerdo con lo que dice este capítulo. Y yo los amo en el Señor. Y aunque son hermanos en la fe, ellos no tienen una doctrina bíblica, una sana doctrina, porque están distorsionando este capítulo para justificar a Dios, para defender a Dios, como para que Dios no parezca culpable de algo. Pero hermanos, si algo vamos a aprender en este sermón, es que Dios no necesita defensa.
Dios no necesita que busquemos de razonarlo o justificarlo con ideologías, con razonamientos humanos que, aunque tienen sentido lógico, no tienen respaldo bíblico por ningún lado. Para ellos, Dios da la posibilidad de que todos se salven, pero al final no salva a nadie. Dios está de brazos cruzados, viendo por el azar quién se salva. Pero el Dios de la Biblia es soberano y Él no deja la salvación al azar, a ver quién muerde el gancho por allí. No, Él salva porque la salvación es del Señor. Ahora Pablo dice que Dios aborreció a Esaú, pero amó a Jacob. Y muchos se han preguntado por qué Dios aborreció a Esaú. Pero esa no es la pregunta, hermano. La pregunta es por qué Dios amó a Jacob, un mentiroso, un estafador. ¿Por qué Dios amaría a Jacob? Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué Dios escogió a Noé de entre toda su generación? Porque no era una buena persona. No. Génesis dice, y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Gracia siempre ha sido inmerecida. No por algo que vio en Noé, sino por misericordia. Otra pregunta, ¿por qué Dios escogió a esa pareja de animales que metió en el arca y no a otra pareja? ¿Por qué a esa pareja de leones y no a los otros miles de leones que existían? Desde el pasado podemos ver cómo Dios escoge, elige. Miren, yo una vez fui a una zapatería y me probé como 4 pares de zapatos más o menos. Y luego escogí uno que me encantó. Quiero este. Sería injusto, sería absurdo que el vendedor me preguntara, ¿y por qué esto y no el resto de miles que hay aquí? Bueno, porque yo quiero este. O sea, yo soy el que va a comprar. Yo quiero estos. Bueno, hermano, Dios no nos escogió porque fuéramos más inteligentes que el resto de los demás. Porque si no, yo sería un presumido. Dios no me escogió porque vio algo bueno en mí. Porque si no, entonces yo tengo de qué jactarme. Porque Dios vio que yo era más bueno que el resto de las personas. Wow, qué egocéntrico eres, hermano. De verdad. Muestra mucha arrogancia de tu parte el pensar así. Y qué triste que la mayoría de los arminianos aceptan la Trinidad, pero cuando llegan a esta doctrina dicen, no, no es lógico. Yo no veo a Dios así. Y la distorsionan simplemente porque no es lógico. Entonces también deberías rechazar la Trinidad, porque la Trinidad no es lógica. Entonces Dios nos es todopoderoso para ser bueno, para ser soberano y que nosotros también seamos responsables de nuestros actos. Somos injustos. El pastor Samuel Pérez Millos pone el siguiente ejemplo. Hay un riel que tiene 2 vías y ambas van en paralelo, significa que no se tocan, van así. ¿Cómo yo junto estos 2 rieles? No puedo, porque si intento unir uno con el otro, se parte uno. Ahí está la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Cómo se relacionan? No lo sabemos muy bien. Solamente sabemos que al final del riel ambos se van a unir. Y algún día entenderemos cómo funcionaba esta mecánica de parte de Dios. No podemos entenderlo ahora, pero un día lo entenderemos. Y muchos dicen, hermano, Jacob, Esaú, todos ellos no son individuos, son naciones. Pablo se refería ahí que Dios escogió a una nación y no a otra. Hermano, y no sería injusto también, porque Dios escogió a Israel y no a Edom, que es la nación de Esaú. Miles de personas al infierno escogidas por Dios entonces. Igualito, sigue siendo lo mismo. ¿Por qué Dios escoge a una nación y no a otra? Entonces Dios es xenofóbico. Dios quiere a los venezolanos, pero no a los haitianos. Sigue siendo igualmente injustos, así sean naciones.
llegamos al versículo 14 que Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Porque la Escritura dice al Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere, endurece. Y noten esto. En Éxodo 4:21, Dios dice, yo endureceré el corazón del faraón. Dios, entonces fuiste tú. ¿Para qué? Para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Dios endureció su corazón para poder hacer más milagros y que creyeran más personas. Pero ahora, Dios, ¿fuiste tú quien endureció su corazón? Ya va. En Éxodo 7 nos dice, las primeras 5 plagas fue el faraón quien endureció su corazón. Así que no fue Dios, sino que fue el faraón. La 7ª también dice que fue él. Pero luego las últimas 3 plagas se nos dice que fue Dios quien endureció el corazón del faraón. En los capítulos 9 y 10 del Éxodo. ¿Quién endureció entonces, Dios o el faraón? Primero el faraón terco endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. 5 plagas, hermano. 5 plagas que Faraón vio el poder de Dios y no le dio la gana de liberar al pueblo. Eso es un corazón terco. Hasta la 7ª plaga. ¿Qué sucedió? Que Dios como castigo dijo, ¿tú quieres seguir? Ok. Y fue él el que le retiró su mano, le retiró su restricción para que el faraón fuera tan malo como podía ser. Él ya lo entregó a su pecado, a sus pasiones, y por lo tanto el faraón se endureció totalmente. Como dice en Romanos 1, que los entregó a sus pasiones y deseos, para que ellos mismos se endurecieran. ¿Y por qué Dios muestra misericordia o endurece de esta manera? La primera razón que Pablo nos da es el primer punto, el derecho de Dios para salvar a su pueblo. Leamos de los versículos 19 al 21. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resista su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Pablo dice, miren, Él es el creador. Él tiene el derecho de usar a sus criaturas para sus propósitos gloriosos. Esto es parte de su plan. Y Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera. Él es Dios. La pregunta, ¿no? ¿Por qué pues Dios todavía nos echa la culpa? Pablo se anticipa y plantea una posible objeción que le ponga a alguien a esta doctrina. Bueno, si Dios endureció el corazón del faraón y él decide de quién tiene misericordia, entonces ¿por qué todavía nos echa la culpa? Si es él quien hace lo que quiere, ¿quién puede resistir a su voluntad? O sea, si Dios es el que decide, entonces ¿por qué todavía nos echa la culpa? Somos robots, Dios hace con nosotros lo que quiera. Somos títeres, entonces somos robots. No, Pablo dice, no, de ninguna manera. No es culpa de Dios, es tu culpa. No somos robots. Nosotros tenemos una voluntad, un libre albedrío. Y nosotros decidimos voluntariamente endurecernos.
nosotros decidimos voluntariamente pecar. Somos nosotros, no Dios. La Biblia dice que Dios no es el autor del pecado, ni que Él tienta a nadie, ni se te ocurra pensar de esta manera. Es más, es tan absurdo pensar así que Pablo ni siquiera se digna a contestar. Fíjate que Pablo no contesta. ¿Qué hace Pablo? Él contrarresta con una serie de preguntas. Él, en vez de responder, le pregunta a su interlocutor y da dos exhortaciones. La primera, le dice, ubícate en tu lugar como criatura. Ubícate. Le dice, ¿quién eres tú, oh hombre? Es decir, ¿quién eres tú, criatura? Ser creado. ¿Quién te crees que eres? ¿Puede discutir un simple ser finito creado con su creador infinito, increado? No, no puede. Hermano, sabiendo que soy un ser creado, debo distinguir que contra quien estoy peleando es contra el Dios eterno, el Dios infinitamente sabio. ¿Tú puedes saber más que Dios? Como Dios le respondió a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Acaso tú puedes nombrar las estrellas? ¿O puedes medir la longitud de la profundidad de las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé todas las cosas? Oh, hermano, es total arrogancia, es total estupidez, porque no hay otra palabra, porque tu sabiduría comparada con la de Dios es completa estupidez. Dios pone el ejemplo de una vasija de vaso de barro que forma un alfarero. Y dice que es tan absurdo como esto, que el alfarero creando la masa y formándola, la masa se le revele y le diga, ¿por qué me hiciste así? El alfarero diría, porque a mí me dio la gana. Yo soy el alfarero. ¿Quién me vas a decir que no? Tú eres la masa, yo soy el alfarero. Y sería ilógico que intercambiemos de lugar. La masa quiere juzgar al alfarero como si la masa misma fuera su creador, fuera el alfarero. ¿Puedes discutir tú con Dios? ¿Puedes tú juzgarlos y decirle, eso que tú estás haciendo está mal? No, hermano. Como dicen por ahí, tómate una pastilla de Ubicatex. Ponte en tu lugar como criatura. Y muchos hoy en día pelean con Dios porque no sienten que el sexo que Él les dio sea el que ellos realmente son. Ellos dicen, Dios, tú te equivocaste, yo me siento mujer. Y no lo juzgo. A lo mejor hay una inclinación pecaminosa allí, es cierto, pero Dios no se equivocó, hermano. Si Dios te creó así, es porque así tenía que ser. Es porque Dios tiene un propósito para eso. Y solamente cuando tú cumplas tu propósito en esta vida, es que realmente vas a ser feliz. Solamente allí. Y si Dios nos creó, entonces, segundo principio, segunda razón, Él tiene el derecho de hacer lo que quiera sobre sus criaturas. Versículo 21. Pablo dice que el alfarero que forma tiene el derecho, tiene la potestad de hacer lo que quiera con su universo. Es su universo, son sus reglas. Me da risa las feministas como dicen, es mi cuerpo, es mi qué, es mi decisión. Si yo salí embarazada, yo puedo matar a este bebé porque es mi cuerpo, es mi decisión. Pero cuando le dices que Dios ordena que no, se escandalizan. Bueno, ¿quién es Dios para decidir por mí? Hipócrita. Tienes un bebé en tu vientre y tú estás decidiendo por él, pero Dios no puede decidir. Y qué triste que en nuestra
sociedad humanista, todos tenemos derecho a decidir menos Dios. Dios sí tiene que limitarse a las decisiones humanas. No, mi hermano, Dios es el rey, Dios es el soberano, lo que Él decreta, lo que Él diga, eso se hace. Y recuerda, no es que Dios sea un Dios arbitrario, un Dios cruel, no, Él es un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. ¿Tú crees que Él va a decidir algo malo, algo que te perjudique, algo que sea malo para ti? No, entonces ¿por qué cuestionas a Dios? Nadie fue creado para el infierno, hermano. Nadie. Dios creó al ser humano para su gloria y para que nos satisfagamos solamente en Él, para que estemos completos solamente en Él. Pero el ser humano escogió pecar. El ser humano escogió rebelarse contra su creador. Y mira lo que pasa cuando el ser humano escoge. Desgracia. Desgracia. Oh, hermano, es muy triste y lamentable esto, que muchos quieran un Dios manipulable, un Dios que ellos puedan manipular a su antojo, a su conveniencia, pero no, el Dios de la Biblia es el alfarero. Y esta metáfora la conseguimos en el libro de Jeremías. Jeremías va a la casa del alfarero y lo consigue moldeando un vaso de barro, pero este se le echa a perder. Oye, y ahora el alfarero lo destruye, ¡guácata! Y de esa misma masa hace otra vasija de barro. Y Dios le dice, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hizo este alfarero? Él puede hacer con esta nación lo que Él quiera. Puede arrancarla, puede derribarla, puede destruirla si Él quiere, para que esta nación finalmente sea santa, sea purificada. Así que Él no nos debe explicaciones algunas, hermanos. Nosotros le debemos explicaciones a Dios. Eso sí, tú le debes explicaciones a Él, porque nada se puede escapar de sus manos. Él es el dueño de todo. Si tú te crees autosuficiente, entonces diles a Dios que ya no te dé más el aire que respiras, que ya no haga que el sol salga sobre ti. Dile a Dios que te quite todo, que tú eres independiente. Vamos a ver cuánto duras. Y qué triste que criaturas que supuestamente se creen buenas, que respiran el aire de Dios, que Dios hace salir su sol sobre ellos, usan el aire que Dios les da para rebelarse contra Él. Usan la vida que Dios les da para vivir en pecado y en rebelión contra Él. Y ahora Pablo dice que Él hace del mismo barro un vaso para distintos usos. Uno para honra y uno para deshonra. Para honra en aquellas épocas se refería a vasos para contener comida, para ofrecer comidas a las personas. Y el vaso para deshonra era un recipiente para recoger excremento, para recoger los desechos de los humanos y de los animales. No tiene el alfarero derecho de hacer vasos para uso honroso y vasos para usos cochinos, horribles. Esta misma masa, ojo, está dañada, está contaminada. Toda esta masa somos todos nosotros seres humanos pecadores. Y Dios, en vez de destruirla, tuvo misericordia de esta masa. En vez de desecharla y hacer una nueva masa, Él tuvo misericordia de ti y de mí. Y esto es lo que tenemos que ver, hermano. Que el alfarero te ha hecho para un uso precioso, hermoso. No pongas resistencia. Cuando Dios quiera moldearte un aspecto, no te pongas duro, porque créeme, te va a romper, te vas a quebrar. Eres un vaso en las manos del alfarero. Déjate moldear por el sabio y gran Dios.
que un día vas a ser glorificado completamente santo, una vasija preciosa en sus manos. Y tú que no crees en Cristo, quieres ser un vaso de honra, un vaso de deshonra. Tú decides, porque si no crees, vas a ser usado para deshonra, vas a ser condenado. Y esto nos lleva al segundo punto. Dios no solo lo hace porque tiene el derecho para salvar a su pueblo, sino la segunda razón, lo hace porque tiene un propósito. El propósito de Dios para salvar a su pueblo. Lea conmigo de los versículos 22 al 24. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como ya dije, Él no lo hace por capricho, Él no lo hace por azar, para ver a quién salvo. No, Él lo hace por un propósito, hermano, por una razón. Él tiene una razón para eso. Que no nos la reveló es otra cosa. Que no la entendemos es otra cosa. Pero Él tiene un propósito, Él tiene una razón. Dios no es cruel. Y Él tenía desde antemano un propósito. Y era para su gloria. Era para glorificarse. Ya sea tanto para glorificar su ira y su poder, hacer notoria su justicia, como para la gloria de su misericordia, de su gracia y de su amor. Ya sea por una o por otra, Dios es glorificado. Y no es que Dios sea narcisista, que Dios quiera que todos lo glorifiquen. No. Se refiere a que como Dios es un ser trino, hay tres personas dentro de la Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo. Y este amor busca la gloria de los tres. Es un amor tan intenso, tan profundo. Y Él es Dios. Si todo no fuera para su gloria, entonces Él no fuera Dios. Lo que veíamos el viernes. La Biblia es teocéntrica, no antropocéntrica. El centro no es el hombre, el centro es Dios. Como vi en un meme en estos días, cuando Copérnico dijo que el sistema solar, el centro era el sol y no la tierra, era para demostrar que tú no eres el centro del universo, que te bajes del pedestal. Bueno, yo hago mía esas palabras. Tú no eres el centro del universo. Dios no vive ni existe para ti, ni creó el mundo para tu deleite. Fue creado por Él y para Él, dice su palabra. El universo gira en torno a Dios, por eso mismo es Dios, hermano. R.C. Sproul dice que esta doctrina no tiene nada que ver con que Dios sea injusto, porque los que Dios condena reciben justicia, reciben lo que ellos merecen, y los que Dios salva reciben misericordia, reciben gracia. Pero nadie recibe injusticia, nadie recibe crueldad. Porque miren, el ser humano es malo. Y es triste que no entendamos esto, hermano. El ser humano, su corazón, es de donde salen las peores cosas del mundo. Jesús dijo que del corazón viene el robo, los adulterios, los homicidios, el chisme, la contienda, viene todo lo malo. El ser humano, si no mira las noticias, cuántos robos, cuántas violaciones, cuántas guerras, cuánta corrupción, cuánta injusticia, cuánta mentira, cuánta traición. Hermano, todos nosotros somos malvados. Deja de ver al ser humano idealizado como que si fuera un ser bueno que de vez en cuando hace cosas malas. No, somos seres malvados
que en vez en cuando hacemos cosas buenas. Y si Dios enviara a toda esta masa contaminada al infierno, sería justo, sería lo correcto. Pero ¿qué hace Dios? En lugar de eso, tiene misericordia. Dios ofrece su gracia a todas las personas, hermano. A todas, pero no todas responden. No todas creen. Y por eso el Evangelio tiene un doble efecto. O te salvas o te condenas, una de dos. O te salva porque lo crees, o te condena porque no creíste, porque lo rechazaste. Oh, hermano, solamente hay dos tipos de vasija con diversos propósitos. El primer tipo tiene el propósito de los vasos de ira, que es la gloria del poder de Dios. Es un vaso de deshonra, destinado para destrucción, destinado para el infierno. Y noten que dice preparados para. ¿Quién los preparó para destrucción? No dice. Lo más probable es que Pablo se refiere en el griego a que ellos mismos se están preparando para destrucción. Ellos mismos escogen ir al infierno porque no quieren a Cristo, no quieren a Dios, le escupen en la cara a Dios, rechazan el Evangelio, rompen su ley y se rebelan cada día contra el santo y justo Dios. Por eso ellos van al infierno, no porque Dios los haya destinado para eso, no, porque ellos así lo quieren, ellos así lo escogieron. Pero noten que Dios dice que soportó con mucha paciencia. Wow, hermano, paciencia. Estos vasos de pecado que pecan constantemente, que hacen que Dios reaccione en ira contra ellos y por eso son vasos de ira, porque Dios se enoja por las cosas horribles que hacen. Dios aún así tiene paciencia para con ellos. ¿No te sorprende eso? Que Dios pudo destruirnos desde el primer instante que pecamos, pero Él no. Él tiene paciencia. Él tiene misericordia contigo. Y Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, de lo tolerante que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero tú no, tú sigues terco, empeñado en seguir viviendo tu vida, en seguir dañándote y dañando a otros, seguir ofendiendo a Dios. Como dice Jonathan Edwards, dame una sola razón por la que Dios no te envió al infierno esta mañana cuando te despertaste. No hay ninguna. Solamente por su paciencia, solamente por su gracia. Hermanos, si no te arrepientes, vas a glorificar a Dios igual, sí, pero en el infierno, sabiendo que Él fue justo, que Él demostró su justicia, su poder, su santidad. ¿Y qué sucede con los que se salvan? ¿Por qué Dios hace esto? Bueno, para resaltar, en segundo lugar, el propósito de los vasos de misericordia, que es la riqueza de su gloria. Dios lo hizo no porque ellos podían hacerlo, no. Tú y yo que estamos aquí no podíamos ir a Dios porque éramos igual que los vasos de ira. Éramos hijos de ira como todo lo demás, dice Efesios. Nosotros éramos igual de pecadores que los que van caminos al infierno. ¿Qué pasó entonces? Gracia, misericordia, clemencia, hermano. Dice los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Quién? Ahí sí dice, Él, Dios. Dios nos predestinó, nos preparó de antemano para su gloria. Él nos conoció desde la eternidad pasada. Nos dice en Romanos 8:19, porque el que de antemano nos conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo,
A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Wow, hermano. Dios te salvó. Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Él ya había pensado en ti. Tú ya habías sido planificado por Dios. Y a pesar de ser parte de esa masa horrible, corrupta, pecadora, Él no te destruyó, sino que te tomó y te hizo un vaso de misericordia para Él. Como dice Spurgeon, el libre albedrío condujo muchas almas al infierno, pero nunca llevó un alma al cielo. Es solamente por su gracia que vamos rumbo al cielo, mis hermanos. Es solo gracias al sacrificio de Cristo, solamente gracias a su gracia. ¿Y quiénes son estos vasos de misericordia? Ahí dice que somos, ¿quiénes? Nosotros. Primero los judíos, primero fue el remanente judío que Dios predestinó, que Dios salvó, pero también nosotros los gentiles, que en totalidad somos la iglesia del Señor. Somos los llamados eficazmente de Dios. Dios tiene el derecho, mi hermano, de salvar por su gran misericordia a un pueblo para la gloria de su gracia. Pero también tiene el derecho de condenar por su santa justicia a los pecadores para la gloria de su poder. Entonces, porque Dios muestra misericordia de esta forma, en primer lugar, tienes el derecho de hacerlo. En segundo lugar, tiene un propósito para hacerlo. Y por último y tercer lugar, porque Él ya lo ha anunciado. El tercer y último punto, el anuncio de Dios para salvar a su pueblo. De los versículos 25 al 29. Leamos. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama, en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará sus palabras sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Hermanos, Dios ya lo había anunciado desde la eternidad. A Dios no se le escapó de las manos cuando el ser humano pecó. Era su plan, Él lo permitió con un propósito. Y Él así cumplió su promesa. Salvar a su pueblo para su gloria. ¿Por qué Israel rechazó el evangelio? Bueno, ya Dios lo había anunciado. Tenía un fin y era para integrar a los no judíos, a nosotros los gentiles, en el pueblo de Dios. Y así es que logramos entenderlo. Y Pablo cita a dos profetas, al profeta Oseas y al profeta Isaías. En primer lugar, nos dice que Oseas anunció la adopción de los gentiles, nosotros que no somos judíos. Oseas, que ya nos habló el pastor Javier en la meditación, se casó con Gomer, una adúltera, una prostituta, y tuvo un hijo que se llamó Loamí, que significa, ustedes ya no son mi pueblo. Con esto desechó a Israel, dijo, ya tú no eres mi pueblo, pero luego le dio esta promesa en Oseas 2:23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Pablo dice que en última instancia
No se refería solamente a Israel, sino a ti y a mí, los que no somos judíos, donde se dijo, ustedes no son mi pueblo. Ahora ustedes son mi pueblo. Ahora Él es nuestro Dios. El Dios de Israel es también el Dios de nosotros, los venezolanos. Y luego continúa con Oseas 1:10. Dice, el número de israelitas será como las arenas del mar. Serán muchísimos, serán miles. Pero sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. En Romanos 8 se nos dice que somos adoptados como hijos de Dios gracias al Espíritu Santo. No importa la nacionalidad que seas, tú eres hijo de Dios si crees en Cristo. Eres parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. ¿Y qué pasa con los judíos? ¿Por qué rechazan el Evangelio? Bueno, Pablo dice que la elección de remanente de Israel es anunciada por Isaías. Isaías 10:22 dice, pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, no importa cuán grandes sean los israelitas, los judíos, solo un remanente de él volverá. Pablo lo traduce como solamente un remanente será salvo. La destrucción decidida rebosa justicia, pues una destrucción completa ya está decretada. Dios ya va a emitir juicio sobre la tierra. Dios ya va a destruir a los que se oponen contra Él. Dios tiene un remanente. Dios tiene un grupo de escogidos dentro de Israel, los que creen en Jesucristo. Y solamente ellos van a ser salvos. Ahí está, Dios tiene un remanente que solamente es escogido por gracia y misericordia dentro de Israel y en cada pueblo de nosotros los gentiles. ¿Por mérito alguno? No, porque Isaías también dijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, ¿quién lo hizo? Dios. Seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. Dios le dice a Israel, tú eres como Sodoma y Gomorra, así de malvado eres. Y no ha sido destruido, no ha sido desolado, solamente por la misericordia y por la gracia de Dios. Y tú y yo, hermano, somos igual. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ya su justicia no fuera consumido. Oh, hermano, solamente la fe en Cristo puede hacerte parte de este pueblo y del remanente de Dios. Es solo porque Él te salvó que no has sido destruido. Deja tu orgullo, deja tu terquedad, deja de razonar a Dios, de razonar su plan. Él es bueno, Él es más sabio que tú y por eso ha hecho todas estas cosas así. No esperes a que llegue el día de la ira, el día del juicio. Ese día puede ser tarde. Puede que, al igual que los romanos, este mensaje te haya confrontado. A lo mejor te sientas desanimado. Pero la palabra de hoy te ordena a que pares de pelear con Dios. Ya basta. Y agradece que Él te ha salvado por pura gracia y misericordia. No sigas intentando justificarte a ti mismo por tus buenas obras, sino que cree en Jesucristo, hermano. Hay esperanza. Cristo, siendo Dios desde la eternidad pasada, ¿sabes qué hizo? Él vino, el alfarero se hizo una vasija de barro y Él vino a restaurar, a salvar a su remanente escogido. Y Él fue un vaso de ira, fue maldito, fue separado por ti y por mí. Recibió el castigo que nosotros merecíamos para que tú y yo podamos ser vasos de misericordia para Dios. Y luego fue glorificado y exaltado para que tú y yo un día seamos esos vasos de gloria para la gloria de Dios. Así que arrepiéntete y cree en Cristo. Ven a Él. Él
está llamándote hoy con amor, con misericordia, con mucha paciencia. No esperes que la paciencia de Dios se acabe, porque puede ser tarde. Hoy en la noche puede ser tarde. Ven a Cristo ahora. Arrepiéntete ahora.